Vamos a darle paso a nuestro panel con un tema muy interesante, que realmente es el tema que está sintonizado en este congreso, como es el tema de la paz. En Gestar Salud, realmente todos estamos comprometidos, me incluyo también en ese grupo, en impulsar el sector salud, en buscar de qué manera podemos aportar a la sociedad y de qué manera podemos beneficiar a los colombianos desde este sector. Y es la sintonía que tienen todos las EPS afiliadas a Gestar Salud. Así que en este momento me quiero permitir nombrar a todas esas personas que representan las cabezas de las EPS afiliadas a Gestar Salud, que tenemos ese compromiso con la paz de Colombia. Ellos son el presidente de COSALUD EPS, el doctor Jaime González Montaño, el señor Carlos Fajardo, gerente general de EMSANAR EPS, Gustavo Aguilar, gerente general de ASMED Salud EPS, el señor Javier Peña, director de Salud Cajacopi EPS, Javier Cárdenas, gerente general Comparta EPS, David Palacios, presidente Junta Directiva AMBUC EPS, Ariel Palacios, gerente general AMBUC EPS, María Magdalena Flores, gerente general ECOPSOS, Juan Pablo Silva Roa, gerente general Salud Vida EPS, Margarita Ortega, presidente Junta Directiva COSALUD EPS, Néstor Arena, presidente EPS Medimás, Orlando Chaux, presidente Junta Directiva ASMED Salud, y un saludo muy especial para Galo Viana, gerente de Mutual Ser, quien además fue el primer presidente de Gestar Salud. A todos los integrantes de la Junta Directiva también de Gestar Salud, gracias por este compromiso que estamos asumiendo todos los que estamos presentes en este congreso. Así que un aplauso para ellos, además como cabeza de estas empresas que son el motivo de ser de Gestar Salud y que con mucho orgullo representa la asociación de estas empresas gestoras del aseguramiento en salud en Colombia. Vamos entonces a organizarnos para darle paso al siguiente panel, que será conducido por una gran colega, mi respeto y admiración realmente siempre para ella. Así que quiero darle la bienvenida primero como moderadora de este panel a María Jimena Duzán, periodista y politóloga colombiana, quien se ha desempeñado en varios de los más importantes medios de comunicación del país, entre ellos El Espectador, El Tiempo, y en la revista Semana, donde trabaja ya desde el año 2008, reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Así que un gusto, María Jimena, que nos estés acompañando y seas la moderadora del siguiente panel. Gracias en nombre de Gestar Salud por este compromiso que siempre has mantenido con la sociedad colombiana. Y me permito entonces presentarle a quienes conformarán este panel. El segmento será La salud, instrumento de paz. Se hará una reflexión sobre lo que representa para el desarrollo social del país el fin de la confrontación armada con las FARC y retos de la salud como generadora de bienestar e instrumento para la reconstrucción en un ambiente de paz. En este panel contaremos con la participación vía Skype de Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad. Podemos hacer ya la conexión con el doctor Rafael Pardo, quien es economista de la Universidad de los Andes, con estudios en planeación urbana y regional en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda, y Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Un honor presentar a nuestro querido Antanas Mockus, a quien invito a que suba y se integre ya al panel, presidente de Corpo Visionarios, matemático de la Universidad de Dijon, Francia, maestría en filosofía en la Universidad Nacional. Adelante, profesor, por este lado. Es un honor contar con su presencia, así que bienvenido nuevamente, adelante. Y nos vamos ubicando mientras recordamos que nuestro profesor Antanas Mockus se desempeñó como rector de la Universidad Nacional de Colombia y fuera de Colombia ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard, investigador visitante de Newfield College en la Universidad de Oxford y exalcalde mayor de Bogotá entre los años 95-97 y 2001-2003. Confirmamos Fran Per,
Fran Per, quien también estará con nosotros en comunicación vía Skype, economista, académico y político colombiano, alto consejero presidencial para la reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, negociador plenipotenciario en diálogos de paz del gobierno y las FARC y actualmente candidato presidencial. Invitamos al panel a Guillermo Murcia, representante de las víctimas, quien hizo parte de las mesas de negociaciones del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. Actualmente sigue trabajando por los derechos de las víctimas por las minas antipersona en Colombia, haciendo parte de la campaña colombiana contra minas. Guillermo, bienvenido. Qué gusto que nos estés acompañando. Adelante. Y también para completar este grupo nos acompaña Dilia Fuerte, quien es representante de salud del Consejo Nacional de Reincorporación, hizo parte de la mesa de conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. Así que es una presencia muy importante. Dilia, en nombre de Gestar Salud y todas sus asociadas, gracias por aceptar esta invitación. Realmente serás parte fundamental en este panel, así que adelante. María Jimena, te cedo la palabra para moderar este panel y contextualizar lo que es esa articulación que se hace desde la salud hacia la paz en Colombia. Así que adelante. Tenemos ya conexión con Rodrigo Pardo, con Rafael Pardo. Rafael Pardo, siempre Ay, lo doctor confunden. Rafael Pardo, siempre tenemos esa, María Jimena, siempre a veces se nos chispotea. Doctor Pardo, lo saludamos desde Cartagena, gracias por estarnos acompañando en este panel, La Salud, Instrumento de Paz, y lo dejo entonces de la mano de María Jimena Duzán. Un gusto saludarlo. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. No los veo, pero sé que están ahí. Bueno, no, es mejor que nos vea, ministro. No. No, ¿Ustedes me ven? posible. Bueno, sí, está muy bien, lo vemos muy bien. Bueno, quería Me comenzar. los imagino. Bueno, es correcto, se los puede imaginar. Quería comenzar este panel agradeciendo a Gestar Salud. Me parece que es una muy interesante escenario para abordar un tema tan complicado, tan difícil, pero tan importante para el país, ¿no es verdad?, que es el fin del conflicto. ¿Y qué tiene que ver además eso con el tema de la salud y específicamente con Gestar Salud? Yo creo que también eso es, creo que lo más importante. Si los cambios no se reflejan realmente en la sociedad, pues como decía el profesor Robinson, no vamos a cambiar realmente nada, incluido, no obstante que las FARC se hayan desmovilizado. Pero yo quería comenzar precisamente por ahí. Después de lo que oímos de esta gran conferencia que nos dio el profesor Robinson, yo quería preguntarle, quería comenzar aquí con el doctor Antanas Mockus, que le doy la bienvenida. Doctor Antanas Mockus, ¿usted sí cree que este fin del conflicto, tal como se dio, va realmente a cambiar el país? ¿Estamos afectando las razones reales por las cuales se produjeron muchos de los conflictos y violencias que de alguna manera se han reflejado en 3 o 4 intentos que hemos hecho para hacer paz o una negociación con las guerrillas? Esta vez vamos a cambiar realmente ese tema y sobre todo la paz territorial, que yo creo que es un tema muy, muy impresionante que todavía no sigue siendo resuelto. Y esa pregunta que se la transmito también al doctor Rafael Pardo, porque Rafael Pardo, no sé si ustedes se acuerdan, fue la persona que hizo o se ideó la primer Plan Nacional de Rehabilitación, que fue la primera oportunidad que hubo del Estado colombiano en plantear un desarrollo territorial desde las ciudades.
desde las regiones. Ese plan, digo yo, fracasó, pero aquí está el doctor Rafael Pardo, que hoy está iniciando otro plan, me va a decir si fracasó o no, pero comenzamos con el doctor Antanas Mocos. ¿Este es un fin del conflicto que nos va a cambiar o no nos va a cambiar? La exposición del profesor, tengo un pantalón, micrófono. Ah, usted tiene el micrófono. Gracias. Yo no tengo. Bien, agradezco la invitación y me siento muy feliz de estar acá. Me siento muy feliz con la exposición que hizo el profesor Robinson, porque muestra claramente que el solo proceso de paz por sí solo no produce prácticamente nada. O sea, el riesgo es altísimo, que se dediquen a relaciones clientelistas. Pues, digamos, yo estuve cerca de alguna gente de FECODE y vi esos procesos de cerca. Tal vez debería hablar solo de mi caso. O sea, a mí, en algún momento, un presidente me hizo un favor y el placer con que el presidente me hizo ese favor, o intentó decir que de pronto buscaría el favor. Eso me aterró mucho. Entonces, ahora, la otra cosa es cuando he actuado apoyando independientemente algo que beneficia al gobierno, la gente cree que es que me están dando algo. Entonces, he pedido una cosa y a raíz de eso, pues me han vestido de clientelista. Del mismo modo, soy potencialmente un evasor de impuestos. O sea, tengo una discusión con mi asesor contable, yo creo que debería pagar más. Él me dice que estoy pagando lo correcto. Entonces, quiero contar un par de historias chiquiticas que muestran que las cosas están cambiando. Un día voy por la circunvalar, sobrepaso los 90 kilómetros por hora. Hay un par de policías con un radar. Paso. Ellos me hacen seña de parar. Cuando paro, uno de los dos le dice al otro, el alcalde deje pasar. La policía, porque es una mujer, le hace el gesto de que precisamente a este hombre hay que clavarlo. Y bueno, paro, bajo la ventanilla y me echa la amonestación mejor echada que he recibido en mi vida. Me repasó mi propio discurso. La vida, bueno. Y además me clavó el comparendo, que el bolsillo también duele. Entonces, ese momento viví la evidencia total de que las cosas pueden cambiar. Poquitico a poco, entonces, digamos, el reto más grande es identificar qué cambios siguen. Normalmente se dice que hay que torear un solo toro al tiempo. Todos mis éxitos se deben al hecho de haber toreado 2 o más toros al tiempo. La gente se siente trasquilada, pero dice al otro también lo están trasquilando. Entonces, me ponen a pagar más impuestos, pero también ponen a los más ricos. Entonces, la pirinola, bueno, perdonen que... La pirinola, sí, nos acordamos mucho sí. De la pirinola. Entonces dice todos ponen, sí. Todos toman. Entonces incluso el orden es ese, primero poner y después esperar el retorno. Un senador me mandó una carta cuando era rector pidiendo 2 cupos para medicina. La Nacional desde hace décadas tiene una carta tipo que le responde a la gente que hace ese tipo de peticiones, explicando el principio de equidad, explicando la frustración que podría generar en los otros aspirantes, pues que alguien los desplazara, bueno. Pero esta carta la vi tan rara y voy a cambiar un poco de estrategia. Le escribí una sola frase: señor senador, alguien está utilizando su papelería. O sea, yo necesito suponer que el otro no me va que no es un matón, que no me va a robar. Y a punta de suposiciones de esas, no digo que siempre funcione, pero uno puede ir abriéndose un terreno donde la gente dice, oiga, cuando este tipo habla de ciertas cosas, se le cree. Hay que construir una seguridad de que somos capaces de detectar esas cosas. ¿Cuál es la situación ahora? Tenemos un diagnóstico
que es complejo, hay que cambiar muchas cosas al tiempo, pero creo que ya no caemos en la trampa de demonizar uno solo de los factores. Bueno, está todo el tema de cómo reciclar los narcos. Yo creo que la guerra de las FARC con el Estado colombiano fue una guerra pedagógica. O sea, el Estado nos educaba en una dirección y las FARC pretendían educarnos en otra dirección. Ahora, la escalada, digamos, con extorsión, secuestro, etcétera, pues deterioró el juego pedagógico. Pues, digamos, con faules tan grandes se vuelve difícil jugar. Pero digamos, yo recuerdo las discusiones en la Universidad Nacional sobre la legitimidad de la lucha armada, eran discusiones muy honestas. Personas como Rocío Londoño se retiraron en ese momento de la UP, adoptando, digamos, una posición de no aceptación de la combinación de todas las formas de lucha. Cada vez que los 4 profesores medio anarcos, medio radicales de ciencias, cada vez que nos invitaban a firmar un comunicado, había una frase en la que había una diferencia. Decía el borrador de comunicado: condenamos el terrorismo cuando esté aislado del actuar de las masas. Entonces le preguntábamos, ¿ustedes quieren decir que cuando esté ligado al actuar de las masas, ahí sí se justifica el terrorismo? Entonces ellos decían sí, entonces decíamos, pues no firmamos. O sea, bueno, entonces a punta de pequeños actos como ese, no firmamos. Bueno, el padre Francisco de Rú, años en Magdalena Medio, y se le paraba a un grupo armado o a otro grupo armado diciendo, esto es competencia del consejo, esto es competencia del alcalde, respeten las autoridades que son. Y creo que abrió una brecha bien importante. Bueno, creo que las FARC se parecen mucho a los profesores universitarios. ¿A cuáles? Bueno, doy mi caracterización y chequeamos. Primero, anfibios culturales. O sea, los profesores y los militantes de las FARC, no el soldado, digamos, raso, ¿no? Pero el que está en la ciudad, el que busca conocer las élites, etc. Son anfibios culturales ambos. Ahora, también son fósiles vivientes. O sea, es una especie en vía de extinción posiblemente, o por lo menos vamos a llegar a viejos bien arrugados. Bueno, y son parteras del futuro. Parteras del futuro, decía Marx, era la violencia. Pues los profesores estamos dispuestos a demostrar que la partera de la historia es el conocimiento. Siento que me han escuchado. Gracias. Muy bien, casi nos hace llorar. Estoy viendo que el doctor Rafael Pardo se nos fue de la... Sí, se nos fue, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Sigo, ahí está el doctor Rafael Pardo, mire que ahí está. Doctor Rafael Pardo, aquí el profesor Robinson acabó de decir, y yo acoté esa frase que él planteó aquí en su exposición, una brillante exposición, recordando y hablando sobre este tema histórico que hay en Colombia en el, digamos, frente al desarrollo de esas regiones, ¿no es verdad? Y esa incapacidad del Estado de hacer presencia en esas regiones. Él recordó el Plan Nacional de Rehabilitación y dijo más o menos esta frase, que no había incentivo antes, en esa época, ni ahora, para crear un Estado en esas zonas, como pasó de hecho en la época del Plan Nacional de Rehabilitación. Y entonces él se preguntaba cuál iba a ser entonces, si no lo había, la razón primordial por la que esta vez sí iba a funcionar la paz territorial que usted tiene que liderar. Doctor Rafael Pardo. Bueno, tremenda pregunta, María Jimena. No, yo no se la hice, la hizo el profesor Robinson. No, Robinson, claro. Sí. Hay una diferencia muy grande entre un programa de desarrollo regional con participación comunitaria como fue el Plan Nacional de Rehabilitación
y lo que es los programas de desarrollo con enfoque territorial ahora. La diferencia es simple. En un caso, las FARC estaban armadas. En otro caso, las FARC ya no existen como grupo armado. Por lo tanto, tiene mucho más sentido, y ese es el propósito fundamental del proceso de paz y del acuerdo de paz, que va más allá de los elementos convencionales de cualquier proceso de paz, que son desarme, desmovilización y reintegración, y este proceso tiene un elemento muy comprensivo y general, que es buscar reducir la inequidad que hay entre campo y ciudad y buscar a nivel de un proceso de 15 años integrar a los 12 millones de colombianos que viven en el campo a las condiciones de vida que pueden tener colombianos que viven en las ciudades. Todos los indicadores, todos los indicadores de nivel de vida en el campo son muy inferiores a los mismos indicadores de nivel de vida de la ciudad, sin que estemos, por supuesto, en una situación, estamos lejos de una situación ideal en nivel de vida en la ciudad, pero la principal inequidad y la que ha alimentado parte del conflicto colombiano es la diferencia entre campo y ciudad. El acceso a la salud, por ejemplo, que es uno de los temas fundamentales de este encuentro que ha promovido salud. Los años de escolaridad son muy inferiores en el campo en comparación con la ciudad. La cobertura en seguridad social, la formalidad laboral, el embarazo adolescente, el trabajo infantil, o sea, todos los indicadores sociales son inferiores en el campo. Por supuesto, hacer este esfuerzo para llenar un vacío o llenar una diferencia que hay entre campo y ciudad no se puede hacer en un mes, no se puede hacer en un año. Por eso el acuerdo de paz contempla la reforma rural integral en un periodo de 15 años. En un periodo de 15 años en los cuales pues hay dos niveles de componentes muy importantes. Uno son planes nacionales para las zonas rurales. Uno de esos es el plan de salud rural, otro plan de educación rural, otro es el programa de vías terciarias, otro es relacionado con la tierra, el fondo de tierras, el catastro rural y todo el mecanismo de resolución de conflictos por la tierra. O sea, son 16 planes nacionales que operan en zonas rurales del país. Pero además hay una concentración geográfica y una prioridad geográfica del acuerdo de paz en 170 municipios, que fueron los 170 municipios más afectados por el conflicto. En estos municipios se están aplicando lo que se llama programas de desarrollo de enfoque territorial, que tienen pues esencialmente dos componentes. Un componente, elaboración de un programa a mediano y largo plazo, 5 y 10 años, pero participativo desde la base de la pirámide. En estos 170 municipios hay 11.000 juntas de acción comunal, hay 450 cabildos, resguardos indígenas, y hay 305 territorios colectivos, comunidades afrocolombianas. Todas estas organizaciones sociales participan en un proceso de construcción, que son los planes, en 16 circunscripciones o 16 distritos de estos 170 municipios. Ese proceso ya se está dando y es un proceso muy complejo que requiere por lo menos tener en esos territorios unas 5.000 reuniones y convocar a unas 200 a 250.000 personas para poder construir esos planes. Pero no solamente se está hablando en los PEDET de programas a largo plazo, también en
estas reuniones, en esta identificación, se busca identificar obras de infraestructura o pequeñas obras de infraestructura que se puedan desarrollar esencialmente con trabajo comunitario en un periodo de 4 a 6 meses. Alrededor de 1.100 obras están en proceso de identificación, están en ejecución 100 de ellas y es uno de los más fundamentales. El tercer componente, que es totalmente nuevo en lo que se llama la paz territorial, es la representación política de estos territorios. Estos 170 municipios, que son los más pobres y afectados por el conflicto, han sido distribuidos en 16 distritos. Cada uno de estos 16 distritos va a elegir en marzo un representante a la Cámara adicional a la representación regional que tiene la Cámara de Representantes. Esto fue ayer aprobado en el Congreso y es uno de los elementos más importantes. O sea, recapitulo, para estos 170 municipios de concentración y de priorización hay 3 elementos. 1, planeación desde abajo con participación en programas que puedan transformar la realidad regional. 2, identificación de pequeñas obras de infraestructura comunitaria que son ejecutadas por personas de la comunidad con contrato laboral. Y 3, una representación política de estas regiones, una representación política que no puede ser ejercida ni por los partidos políticos que están en el Congreso, ni por el partido de las FARC, y que pretende darle representación a víctimas del conflicto y a personas que han estado subrepresentadas en el sistema político. Esa es la esencia de lo que son los instrumentos de paz territorial que están contemplados en el acuerdo y que son parte de la implementación del acuerdo de paz. Yo lo veo confiado en que esta vez hay una política dirigida a construir Estado en esas zonas donde hoy no hay. Cuando ya faltan tan poco tiempo para terminar este gobierno, sí, ese optimismo es válido, o sea, ¿cómo queda esa política para el próximo gobierno que llegue? ¿Qué queda para el próximo gobierno? Queda establecido ya los planes de desarrollo de enfoque territorial que tienen una vigencia de 5 y de 10 años, que han sido construidos a partir de participación amplísima de la comunidad. O sea, eso es irreversible. Alrededor de 250.000 personas van a estar participando en estos procesos de construcción. Segundo, el mecanismo de identificación de pequeñas obras comunitarias es un mecanismo continuo en el cual la participación redunda, por supuesto, en grandes presupuestos participativos, que es los planes que mencioné antes, pero también en pequeñas obras. Y tercero, una representación política, que eso no ha existido antes en el país. Por lo tanto, yo creo que están los elementos fundamentales. Participación en la elaboración de planes y presupuestos, elaboración de obras y de pequeñas infraestructuras comunitarias que hace e identifica a la comunidad, y tercero, representación política de personas en el Congreso de la República. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Usted nos acompaña más o usted se va, doctor Rafael Pardo? Me voy a una reunión con unos colegas suyos. Con unos colegas míos, pero en Nueva York. No, yo estoy, ojalá ¿Usted no estaba en Nueva York? Ah, usted está no. aquí. Ah, yo pensé, alguien me dijo que estaba en Nueva York, perdón. Estoy en Bogotá. Bueno, entonces lo despido, doctor Rafael Pardo, muchísimas gracias por esa participación, mini participación, pero sustanciosa. Muchas gracias. Estar saludo a usted, María Jimena, y gracias por la oportunidad que me han dado. Muchas gracias. Y también doy la bienvenida aquí a Frank Perl, ¿sí? Candidato o precandidato, no sé cómo se llama, presidencial ahora, por firmas, y además fue parte de la mesa de negociación en La Habana. Formó parte también de la primera etapa de las negociaciones con el ELN.
Yo quería darle paso aquí a una persona que yo conozco, pero por su nombre de guerra, que es en la época en que ya hace rato, cuando era guerrillera, y ahora ya es una miembro de la nueva fuerza de las FARC, de la FARC se llama así, ¿no es verdad? Sí, así es. Su nombre es Dila Fuerte, pero yo la conocí como, el nombre de ella era Laura Villa, y Laura fue parte de las dos mujeres, muy pocas mujeres fueron parte de la mesa de negociaciones de La Habana. Por parte de las FARC fueron dos, solamente Laura y Victoria Sandino. Bienvenida aquí, Muchas Lilia. gracias. Yo quería hacerle la pregunta que hizo James Robinson, que me parece que es muy pertinente para la discusión. ¿Qué es lo que va a hacer las FARC como un partido político? ¿Va a intentar cambiar realmente las cosas o va a quedar atrapada en esta profecía en que se hace la política colombiana y es atrapada por el propio clientelismo? Yo recuerdo que, si bien es cierto, el M-19 produjo cosas interesantes como la Constitución, el propio movimiento del M-19 sí terminó después prácticamente asumido por el clientelismo. El primero de ellos fue el ministerio, o sea, ellos llegaron al poder, tuvieron una gran votación, hicieron una constitución que sin duda fue muy importante, pero como partido político fueron desapareciendo. Hoy no hay partido político del M-19, y recuerdo mucho que la primera cosa que hizo el, digamos, hecho político después de la Constitución, que es un hecho importantísimo, pero el otro hecho no fue tan interesante, que fue aceptar un Ministerio de Salud. Además, el Ministerio de Salud lo aceptó Navarro Wolf, y ese ministerio de alguna manera convirtió a ese M-19 naciente y brioso, con ganas de cambiar las cosas, lo domó y lo metió al sistema y se quedó así y se desapareció. Laura, perdón, Dila, es que No te preocupes. No, yo mismo le digo bueno, Pablo Quetatumbo sí no tuvo ningún problema. Pablo Quetatumbo se volvió en Pablo Quetatumbo, se quedó con el nombre, se puso Pablo Quetatumbo, o sea, no el nombre anterior de él. Dila. Bueno, de todas maneras, primero quisiera saludarlos a todos, agradecer la oportunidad de poder estar en este escenario con las personalidades con quien me encuentro y discutiendo los temas que estamos discutiendo. Me parece muy importante porque aquí tenemos unos puntos en común que son fundamentales, que son la defensa del acuerdo de paz que ya está estructurado, y empezar un trabajo arduo y un reto para la implementación y la materialización de los acuerdos. Y un segundo aspecto, la defensa del derecho fundamental de la salud. Creo que son dos cuestiones y que realmente las siento en mi corazón. Y bueno, ahorita pues de los nombres no te preocupes, eso me pasa en todo lado. Yo me piden cédula, pero la gente me conoce con el otro nombre, entonces creo eso que es lo que le pasa a todos los que estamos en un proceso de reincorporación, pero me alegra poder estar con ustedes porque si no hubiese ese proceso de paz aquí no estaría. Cuando yo escuché al doctor Robinson, yo dije, esa pregunta me toca a mí. ¿Qué va a hacer las FARC de diferente? Porque si va a ser lo mismo, ¿en qué estamos? Bueno, primero hago una claridad. Yo hago parte del Consejo Nacional de Reincorporación y hago parte del partido, pero no estoy hablando a nombre del partido, ¿sí? Vengo aquí en nombre del Consejo Nacional de Reincorporación. Entonces la respuesta que les doy es más a título personal. Siento que, al igual que dice el doctor Robinson, si no hacemos algo diferente, no estamos en nada. Es un reto que tenemos las FARC, que pues yo les cuento alguna infidencia del Congreso. Estuvo casi dividida la votación frente a si quedábamos con el mismo nombre o nos cambiábamos el nombre. Entonces tenemos el mismo nombre. Eso pesa para algunos de que vamos a quedar estigmatizados en el terrorismo, en la violencia, pero también puede ser la oportunidad de un reconocimiento y construir cosas nuevas. Las FARC somos una agrupación humana diversa, de diferente índole,
personas con errores, personas con defectos, personas con muchas cualidades, y pienso que lo más importante al interior de las FARC va a ser la unidad y el trabajo colectivo. Pienso que dentro de este trasegar de 53 años de lucha hubo un trabajo ideológico de valores sobre el trabajo, la verdad, el respeto, y si nos sustentamos en esos valores con que nos creamos estos 53 años de lucha, puedo tener la plena seguridad que vamos a hacer algo nuevo. Pero si nos dejamos absorber por ver dinero, por, no sé, las audiencias, por un sinfín de reuniones, podemos dejarnos absorber por cuestiones que no van a ser tan buenas. Entonces pienso que lo que miro en el horizonte es un reto, hay mucha gente trabajando, y ojalá, o sea, el tiempo lo dirá, muestre que sí somos capaces de contribuir al cambio de Colombia, porque eso no lo va a hacer las FARC, eso lo va a hacer el pueblo colombiano. Bueno, en todo caso hay un cambio interesante porque en esa lista del nuevo partido salió la mitad mujeres, más que la que hay en el partidos tradicionales. Bueno, ahí empezamos bien. Bueno, por primera vez en las FARC, yo creo que eso es muy importante también. Tenemos también aquí a Frank Perl. Hola. Hola. Sí, estamos aquí. Hola María Jimena, buenos días a todos, ¿me oyen? Sí, señor, ¿usted nos ve? No nos ve. No los veo, me No dicen nos que ve. no los puedo ver, Ah, bueno, pero perfecto. ustedes sí me pueden ver a mí, creo. Bueno, yo lo voy a invitar, Frank, a que nos acompañe un momento porque tengo aquí a, a Guillermo Rivera, Guillermo Rivera es el ministro del Interior, Guillermo Murcia, que es el representante de las víctimas. Él estuvo también en La Habana, nos conocimos en La Habana, Sí. y ahí yo creo que si hay un caso muy interesante en Colombia es el tema de lo que se está haciendo también, no solamente desde el punto de vista de las víctimas del desminado, sino en el desminado. Yo creo que ese también es un tema muy interesante. Usted tiene esa perspectiva que yo creo que es muy importante. ¿Qué piensa usted como representante de la sociedad civil? Volviendo otra vez a lo que nos dijo aquí el profesor Robinson, la sociedad civil colombiana tiene una responsabilidad profunda en la movilización, en la protesta, en salir a decir, en salir a pelear. ¿Usted cómo se ubica en ese dilema que nos ha planteado aquí el profesor Robinson? Frente al acuerdo de paz, frente a, obviamente, los derechos como víctimas, ¿qué siente usted? Bueno, María Jimena. No, Ah. Frank, ¿La espérese un pregunta minuto. para quién es? Para Guillermo. Perdón. Ya Adelante. después, no, usted. vale, Adelante. perdón. Muy buenas tardes. Vengo del departamento de Arauca, sobreviviente de una mina antipersonal instalada por las FARC-EP hace 12 años. Como lo decía ahora María Jimena, estuve en La Habana, soy uno de los 60 personas víctimas que estuvimos, o sobrevivientes que estuvimos en La Habana hace 2 años, 3 años. Conoció En este proceso, sí, Adil, allá nos vimos. ¿no? Creo que en un momento en alguno de los viajes nos vimos allá. Bueno, yo creo que este proceso, y digamos, también respondo un poco a la pregunta la primera pregunta que tú hacías, quería intervenir un poquitín ahí, y es, a veces estos procesos solamente por la sociedad civil o por la gente de la ciudad, no de los periferios, se ven más desde lo que logramos ver aquí por redes sociales, por la televisión, por el WhatsApp, y no podemos visibilizar un poco lo que pasa allá en los periferios, allá donde estamos los campesinos que colocamos los muertos y colocamos la sangre. Una cosa que yo resalto de este proceso de paz, con todos los errores que puede tener, es en un departamento como el departamento de Arauca, a esta época, estamos en noviembre, en guerra pueden haber entre 1000 y 1200 muertos, personas asesinadas por causa del conflicto entre las FARC y el gobierno, entre las guerras entre guerrillas que hubo, por ejemplo, en el departamento de Arauca. Y mirar que en este proceso con las FARC-EP y ahora con el tema del ELN, que también están en el proceso y pues están en un cese bilateral del fuego, miramos que no debería ser, pero en este momento tenemos
54, 56 personas asesinadas durante todo el año por culpa del conflicto armado en un departamento como Arauca, ¿sí? Entonces, ¿cuántas familias están dejando de llorar sus muertos? ¿Cuántas personas están dejando de ser asesinadas en estos departamentos como Arauca, como el Cauca, como Norte de Santander, como el Chocó? ¿Sí? Son muchísimas las cantidad de personas que dejan de morir, y por lo mismo muchísima la cantidad de familiares que dejan de estar buscando venganza, ¿sí? La guerra, ¿en qué se nos había convertido? Se nos ha convertido en que hoy soy víctima y mañana paso a ser victimario, ¿sí? Cuando yo tenía 8 meses de estar en el hospital, salgo a recibir a mi hijo, que en ese entonces tenía 4 años. Mi hijo tenía 8 meses sin verme. Él me abraza, yo tenía unos tutores externos, un aparato en el pulmón, y él me miró por todos lados súper preocupado, y además me desconocía porque yo pesaba 80 kilos cuando el accidente, y cuando él fue a visitarme tenía como 40, 42 kilos, estaba súper acabado por todo el tema de la recuperación del accidente con la mina antipersonal. Y mi hijo lo primero que me dice es, me saluda y me dice, un niño de 4 años, me dice: papá, cuando yo sea grande voy a vengar y voy a matar a todos los que le hicieron eso y me alejaron de usted. Y ahí entendí que eso no podía suceder, que mi hijo no podía crecer con ese odio que yo tenía en ese momento. Yo me quería parar de ahí, ir a buscar a los señores de las FARC, y como decimos en Arauca o en muchas de las zonas periféricas, sapearlos o asesinarlos, ¿sí? Pero yo entendí ahí que eso no podía ser así, ¿sí? Que allá cuando muchas veces, ¿qué ha sucedido? Asesinan al muchacho, al papá del niño, de los 2 o 3 niños, y la mamá queda durante mucho tiempo, años y décadas, llorando a su muerto, a su esposo, a su padre, a su hermano, a su hijo, y esos niños crecen con ese rencor. Cuando yo estudiaba en una escuela nueva, una vereda llamada Puerto Gloria, del departamento de Arauca, éramos 13. De los 13, 9 se fueron para las filas de las FARC-EP. Era nuestro diario vivir, ahí vivían, ahí convivían. Era nuestro estado, ellos decidían muchas cosas, ¿sí? Y lo he dicho en varios discursos, uno se siente, digamos, de una u otra manera, ellos son nuestro estado, ¿sí? Falta de oportunidades, lo decían también, y es eso, hay pocas oportunidades. La mayoría de personas allá en las periferias podemos estudiar hasta 3º, 4º, 5º primaria, y luego ¿qué nos queda? Irnos a tirar rula con nuestros padres, no hay más opciones. Ir a la universidad, ir al bachillerato era casi imposible. Ir a la universidad, un lujo increíble para los de la élite, nosotros no, ¿sí? Entonces, digamos, es muy distinto las oportunidades que tenemos acá en las grandes ciudades a las oportunidades que hay allá en las periferias. Eso es un poco un tema bastante complicado. Referente a lo que tú me preguntabas del tema de la protesta y esto, yo creería que, y hay una contradicción grandota con las personas que dicen que este proceso de paz es todo un fiasco, ¿sí? Que le estamos entregando el país a las FARC. Esta mañana en una discusión lo comentaban, que le habíamos entregado el país a las FARC y que Santos era un castrochavista que le entregó el país a las FARC, ¿sí? Pero también en esos mismos grupos y a esas mismas personas les he escuchado el discurso cuando salimos a la protesta, y es que son gente desocupada, que no tiene nada que hacer, que son mandados por las guerrillas a hacer protesta. Entonces uno no entiende, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con el gobierno o no estamos de acuerdo con el gobierno? Porque si estamos de acuerdo con el proceso es malo, pero si vamos a protestar por nuestros derechos, también es malo. Entonces uno se queda ahí como un poco anonadado y perdido, ¿sí? Bueno, hay una de las cosas más interesantes que ha pasado en este proceso o en este acuerdo, es que en el tema del desminado, las víctimas de desminado, es uno de los, digamos, de los casos más increíbles de éxito que hay en corto tiempo, ¿sí? Además es muy interesante, yo he estado viendo cómo van la persona de las FARC, el explosivista, como se llamaba en ese momento, digamos, con la gente del ejército, ¿no? Con una unidad del ejército que sale, y son los dos que van a las zonas, ¿sí? Y realmente lo que se ha hecho hoy en términos de desminado es uno de los grandes avances que un poco los medios no hemos hecho realmente,
no se ha visibilizado, pero realmente es un éxito muy impresionante que no ha sucedido en otros conflictos. Obviamente, creo que nos faltan 25 años para desminar la cantidad de minas que quedaron por cuenta del conflicto. 25 años. Si no instalan más, ¿no? Sí, Pues porque eso es uno de los grandes peligros que hay en Colombia, y es que hay algunas zonas, bueno, no algunas zonas, no, muchísimas zonas del país que están minadas, y pues instalar una mina en algún momento para los actores armados, sea el que sea, puede costar entre 2.000 y 3.000 pesos instalar una mina, porque además la gran mayoría de minas que hay instaladas en Colombia son minas hechizas, son minas de fabricación casera, como lo dicen por ahí. Pero ya ir a desactivar estas minas puede costar la millonada más grande y la cantidad de tiempo. O sea, por ejemplo, un desminador en el día puede asegurar que un terreno está libre de minas, libre de sospecha de minas, más o menos 10 metros cuadrados por día. Hagan la cuenta cuántos años se nos pueden ir en sacar todas las minas que tenemos instaladas en este momento. Anotando que afortunadamente por un día como hoy espero que no estén instalando una mina más, ¿sí? Porque esa mina puede durar muchísimos años más y serían otro resto de años para sacarla, para que deje de causar heridos, muertos, desplazamiento, todo lo que causan las minas antipersonal, pues porque es un flagelo que yo como sobreviviente nunca lo he logrado entender muy bien, y es una cosa tremenda en el tema de las minas, es que las minas, aparte de asesinar, aparte de mutilar, cortan sueños, cortan esperanza. Las minas le quitan las piernas a las personas, le quitan la vida, le quitan los miembros superiores, las vistas, pero aparte de eso le cortan los sueños. La mayoría de sobrevivientes de minas somos campesinos, creo que si no estoy mal el 98%, que en la mayoría de casos quedamos sin la oportunidad de volver a trabajar en lo mismo que nos gustaba a nosotros, ¿sí? Volver a labrar el campo, porque pues quedamos mutilados o quedamos ciegos, pero por otra parte es como nos quita los sueños. El campesino tiene el sueño de labrar su campo, de estar todos los días ahí con sus vacas, con sus caballos, en lo suyo, con sus cultivos, cultivando todo lo que acá en las ciudades se consume, y de repente no poder volver a hacer eso o tener que salir desplazado a una ciudad con todas las limitaciones y con toda su discapacidad a iniciar de cero. Entonces las minas antipersonal no solamente quitan piernas y brazos y esto, sino que también cortan y mutilan sueños, proyectos de vida. Frank, adivine qué pregunta le voy a hacer. No, es que yo conozco bastante a Frank Perli, como, no sé si usted oyó la discusión que tuvimos aquí, no la discusión, perdón, la presentación del profesor Robinson. Le hubiera gustado mucho porque una de las cosas… No pude porque no estaba conectado, pero ¿qué dijo? Bueno, una de las cosas que él dice es que las FARC, por ejemplo, las FARC ya no existen, sino es la FARC, pero que las FARC guerrilla, la guerrilla de las FARC es un síntoma digamos, de un problema mucho más profundo, como es también el tema de la, digamos, inequidad en la sociedad, y que tiene que ver mucho con el tema del clientelismo, la relación que hay de la gente que menos tiene con la política. La política es un tome y deme, ¿sí? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque ustedes desde hace mucho tiempo tienen en la cabeza, y esa es la razón por la cual de alguna manera se está lanzando a la presidencia, usted tiene en la cabeza hace mucho tiempo que ese también es un problema gordo, profundo en la sociedad colombiana, esa falta de, digamos, de honestidad que hay en la relación con la política, en las clases altas y en las clases bajas, ese clientelismo, ese toma y dame. Usted siempre ha tenido la idea de que hay que crear partidos, que hay que crear partidos nuevos. Cuéntenos por qué tiene esa idea, cuál fue la razón por la que lo llevó a meterse donde está usted metido. Si es esa o no, o si va a terminar pidiendo mermelada. Es esa, no sé si me están viendo bien. Estamos viéndolo bien. Bueno, estamos viéndolo bien. Es esa fundamentalmente. Cuando estábamos en el proceso, bueno, quiero agradecer la invitación. Cuando estábamos en el proceso con las FARC y nosotros veníamos a Colombia
y contábamos en qué iba el acuerdo y las personas tenían dudas y preguntas, yo les decía, mire, el principal beneficio del acuerdo que vamos a hacer va mucho más allá de salvar vidas y de la historia, por ejemplo, que acabamos de ir, que tiene un valor por en sí mismo enorme, porque lo que nos va a pasar como sociedad es que vamos a tener que mirarnos al espejo y vamos a tener que reconocer esos problemas fundamentales que están ahí que no hemos resuelto. Las FARC son un síntoma de una serie de temas muy profundos que tiene la sociedad colombiana, así como hay otros síntomas u otras manifestaciones. Con eso no estoy justificando la violencia ni de las FARC ni de nadie, porque la violencia se puede entender, pero no se debe justificar. Entonces yo creo que Colombia es como, digamos, tenía un conflicto que es como un tapete, y estábamos en una sala con un tapete y todo el mundo miraba el tapete que era muy grande y la atención estaba sobre el tapete, que es el conflicto, pero cuando se quita el tapete, queda el mugre que está debajo del tapete, y eso es lo que nosotros estamos viendo. No son problemas nuevos. Por ejemplo, partidos políticos. Los partidos políticos funcionan como un grupo, un oligopolio, que se redistribuye el poder en base en unas relaciones que son generalmente transaccionales con los gobiernos y con el sistema de justicia, con base en los puestos y en el presupuesto. Y están en las tres ramas del poder. En el sector público colombiano hay muchas personas muy capaces, bien intencionadas y honestas, pero no son suficientes. Entonces, esa política transaccional es una política que está de espaldas a los ciudadanos. Es una política que no ha resuelto los problemas del país. Nosotros no podemos completarnos con los avances que ha habido, son importantes, pero si nos ponemos la mano en el corazón, somos un país mediocre. Somos un país mediocre en la calidad de los servicios que tienen los ciudadanos, en la oferta de bienes públicos, en el ingreso, en la informalidad, en los niveles de pobreza. Y yo creo que este es el momento de los ciudadanos. En eso estoy de acuerdo con el profesor Robinson. Porque si nosotros nos ponemos a esperar a que sean los políticos, perdón, de siempre, y los partidos políticos de siempre los que resuelvan los problemas, pues los problemas no se van a resolver. Una muestra de eso es la reforma política que está en el Congreso, donde si los partidos y los congresistas tuvieran alguna intención de abrir espacio para nuevas participaciones políticas que vinieran de la ciudadanía, el texto sería diferente. Hay cero opción para movimientos y partidos nuevos. Las reglas de juego son muy desequilibradas. Entonces los ciudadanos somos el fiel de la balanza, que tiene que participar, tiene que tallar para exigir, pero también contribuir, no solamente pretendiendo tener influencia, sino asumiendo y ejerciendo la responsabilidad. Yo creo que afortunadamente estamos en una etapa en Colombia y en el resto del mundo que facilita que los mecanismos de participación organizados se puedan expresar, y aquí, diciéndolo de buena manera, hay que tallar y exigir a los partidos y al sistema para que se transformen. Si no lo hacen por convicción, que lo hagan por conveniencia. Yo creo que esta tarea es la tarea que tenemos todos. Entonces hay que aprovechar la situación en la que estamos. Quiero cerrar esta pregunta diciendo que yo soy muy optimista. Yo creo que los pasos que se han dado son enormes y creo que podemos mirar las cosas malas, pero si uno mira las cosas buenas, aquí tenemos todo para tener un país que esté produciendo como tiene que producir, que resuelva los temas sociales y nivele la cancha, que acabe con la pobreza y con la inequidad, tener un país democrático y tener un país que respete el medio ambiente y los ecosistemas, y donde los ciudadanos estemos orgullosos de unos servidores públicos que ejercen el servicio con excelencia. Yo creo que esa es la tarea. Bueno, muchas gracias, Frank Perl. ¿Alguien querría agregar algo sobre Dila? ¿Tú quisieras? Pues creo que es más que justo alguna apreciación sobre lo que dice el compañero Guillermo acerca de las minas, ¿no? De todas maneras, el tema de las víctimas es bastante neurálgico y es muy importante para lograr un proceso real de justicia, reparación, reconciliación y no repetición. Desafortunadamente el fenómeno de la guerra es muy complejo
Y así como hubo muchas personas que cayeron en minas, también hubo muchas personas que cayeron en bombardeos y hubo muchos desastres, y yo lo que espero es que esto no vuelva jamás a suceder. Pienso que como organización las FARC cometió errores, obviamente, pero no puede ser tampoco la política de si llovió es culpa de las FARC, si hace sol es culpa de las FARC, sino debe ser un proceso limpio, de verdad, de establecer responsabilidades y decir, vamos primero, qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, y ahí sí un proceso de asumir y de poder contribuir al proceso de reparación. Y eso lo debe hacer todos los colombianos. Nosotros ahorita como partido estamos en una situación muy compleja de seguridad, porque están matando también los líderes sociales. Entonces pienso que convocar a los colombianos a rodear la paz y a no permitir que hechos de violencia vuelvan a manchar de sangre al país. Profesor Mocus, ¿algún tema sobre la sociedad y el papel que tiene que tener en este momento tan importante, sobre todo cuando uno ve que por X o Y razón al gobierno le está tocando la difícil tarea de hacer pasar lo que se acordó en La Habana o en el Colón, en fin, con mermelada, ¿no? No es una cosa por convicción, sino que esta es una paz muy precaria en ese sentido, que hay un temor de que esto no tenga la suficiente legitimidad. Así haya habido grandes avances, que de hecho hay. Ese temor de que sea una paz no legítima, ¿cómo poder abordarlo? Bueno, primero una anotación sobre una palabra que es de alto calibre, sangre. Mi papá, cuando me llevaba a cine de 6, 7 años, me decía, eso es salsa de tomate. Era la manera de defender al niño de la imagen de sangre. Entonces, si yo pudiera influir aquí rápidamente, pondría un pote de mermelada acá y un pote de sangre allí, una bolsa. Sería muy visible, y vendría la discusión de si con eso basta o si se necesita otra cosa. Yo he ensayado el agua en memoria. Se la iba a quitar. Salud. Se ríe coquetamente. Ya me la tiró a mí una vez. ¿Usted no se acuerda? Pero me la tiró también. Sí, pero digamos con eso quería introducir un tema un poco más serio, es el problema de la secularización. En Colombia la guerra de liberales y conservadores mostró una secularización supremamente violenta. O sea, hay una novela lituana que dice nunca descuelgues tus dioses antiguos antes de tener tus dioses de reemplazo. Pero, digamos, en Colombia nos matamos por temas de religión. Con el Frente Nacional se logró bajar fuertemente el homicidio, las muertes, pero se instaló un sistema de reparto milimétrico de la nómina del Estado. Entonces logramos apagar la guerra, pero claramente con un esquema perverso. Yo mismo he caído en apreciaciones equivocadas, por ejemplo sobre Sudáfrica. Cuando conocí el proceso de paz de Sudáfrica, nos mostraron un esquema donde una comisión muy heterogénea se planteó qué futuros eran posibles y llegaron a un acuerdo que me pareció muy válido al comienzo. Las negritudes, que son mayoría, quieren mandar, quieren tener el timón, pero gobernarán con la agenda de los blancos. Entonces 20 años después me invitan a hacer una charla sobre corrupción. Digamos, la cosa se construyó sobre
todo estaba hecho para que se organizó alrededor de una transacción corrupta. Entonces hay soluciones de corto plazo que no sirven, entonces hay que ser, digamos, un poco intransigentes. Si yo ahora estoy utilizando el método de ya que nadie se acusa, pues yo me acuso. Eso me ayuda como a entender la psicología. El día en que un corrupto en Colombia se suicide, ese día habremos dado un paso importante. ¿No? Ahora, perdón. Ahora, la vida es sagrada, entonces, hecho reversa, lo que hago es, hagamos el ejercicio mental de, o sea, ¿por qué hay gente que no tiene vergüenza? ¿O cómo debemos? O sea, un poco el clientelismo opera por la generalización de prejuicios. Todos los empleados públicos son corruptos, ergo, no va a reclamar en ningún caso, me adapto. No sé, el problema de qué pensamos de los otros es crucial. Entonces, termina uno casi una invitación de elevémonos un poco sobre nuestras mezquindades y digámosles la santa a María Jimena, el santo a Diego y el santo, ¿cómo era? Lila. Bueno, yo también estoy en desacuerdo con que se cambien los nombres. Sí. Bueno. Entonces, tengo la posibilidad de hacer eso, pero fíjese que Pablo Catatumbo es una cosa bien interesante. El único de todos ellos que decidió ponerse su nombre de guerra como el nombre de verdad, con cédula y todo, es Pablo Catatumbo. Sí, ahora, lo que eso muestra es una enorme voluntad de ser integrados en la sociedad. O sea, cambiarse un nombre para entrar en la sociedad es un acto fuerte, es bautizarse. Y con el pasado de ese religioso al que les hablé un poquito, yo sueño con que este domingo suenen muchas campanas. Desde las 8 de la mañana, campanas, pues como no podemos hacer sonar las campanas de las iglesias, porque eso lo controla la iglesia. Entonces, la invitación va a ser a hacer sonar campanas del celular o del computador. Este domingo, 8 de la mañana. A ver cuántas campanas suenan. Sí, hacer sonar las campanas, que era un mecanismo para avisar cosas buenas y cosas malas en los pueblos. Este domingo es para decir, este domingo es distinto de otros. ¿Por qué? Porque si este domingo llega a haber una votación bajita, se muere la consulta popular por siglos. Estamos hablando de la consulta liberal, ¿sí? De la consulta liberal que va a haber este domingo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cree usted eso? No, yo aclaro, no soy liberal, pero tengo una cierta pretensión pedagógica. O sea, creo que puedo ayudarle a los liberales a que la cosa no sea tan desastrosa. O sea, ayudémosles. O sea, pues yo tengo un candidato preferido, pero acepto plenamente que voten por el otro. Pero que haya votación. O sea, imagínense con qué cara nos vamos a mirar el lunes. Sí. De hecho, yo estoy dispuesto a comprometerme, si sacamos más de 5 millones de votos, a seguir haciendo política. ¿Usted cree que va a sacar tanta votación la consulta? Pues tengo un estimativo, una meta ambiciosa. ¿Cuál es? ¿Esas 5 millones? millones. No, bueno, esto va, ojalá, pero lo quedó. Y la tesis de usted es que está pidiendo que se levante, o sea, que se prendan los celulares a las 8 de la mañana, ¿todos? ¿Cómo es? O sea, uno baja en internet la grabación. Entonces, si tiene conectado el computador a un equipo de sonido, eso es una campana real. O sea, digamos, para una cosa en la costa, ¿cómo es que se llama? Un picá tocando campanas a las 8 de la mañana el domingo, pues la gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de esa manera, digamos, invitamos a la gente que ejerza un derecho, no tanto por la importancia que tiene la decisión ahora, sino por las secuelas. O sea, la política exige calcular consecuencias. Parte del clientelismo es simplemente mirar la cosa en la consecuencia
te doy y me das. Es una cosa muy limitada en términos de proyecto común, de atomiza. Entonces, bueno, el domingo me encantaría, ¿no? Pues algunos estaremos ahí tocando la campana. Espero que seamos muchos. Algo quería decir Frank, ¿quiere que Mocus también le toque campana? Digo yo. No, ¿qué opina usted? No, hay un tema que está planteando Antanas Mocus que yo creo que sí es muy importante y que tiene que ver con la institucionalización de los partidos políticos. Hay una discusión muy absurda que está pasando en este momento en el país, es que el único partido que está utilizando la consulta, que es el Partido Liberal, que la consulta, que es un instrumento democrático de los partidos, es paradójicamente el partido que más está siendo cuestionado porque la consulta es costosa. Lo que es absurdo es que haya tantas firmas y tantos partidos sin partidos y tantas firmas que no responden, digamos, a unas colectividades. Pero digamos, esto es harina de otro costal, pero tiene también que ver con esa sociedad fragmentada que hablaba también el profesor Robinson. Frank Pearl decidió irse por firmas. ¿Por qué decidió usted irse por firmas? Porque ninguno de los partidos políticos que hay hoy, yo creo que está representando en primer lugar lo que yo pienso, ni está representando un afán de renovación. Yo estoy de acuerdo en que hay que financiar y apoyar los mecanismos de consulta. Yo también espero que este domingo haya muchos votos en la consulta liberal, pero si uno mira al Partido Liberal, quienes están al frente del Partido Liberal hoy son las mismas personas que estaban al frente del Partido Liberal hace 25 años, disputándose el poder del Partido Liberal con quienes se disputaban ese poder hace 25 años, y de las mismas maneras. Entonces uno piensa, ¿y ahí qué renovación hay? O sea, este país nuevo que está emergiendo, estas oportunidades nuevas que están en las regiones, esa ciudadanía que quiere realmente ser representada, ¿está siendo representada en ese partido o en otros que tienen prácticas parecidas? Yo no creo. Entonces, lo que yo estoy haciendo parece muy improbable, pero es un proyecto a largo plazo. Aquí la idea es poder construir un movimiento y a la larga un partido político para traer gente nueva que se vaya sumando y que se vaya sumando por convicción. Porque la persona que se sume a este proyecto en este momento no lo hace por conveniencia, porque nadie va a pensar ahorita que yo voy a ser el próximo presidente de Colombia. Esa fue una manera que encontramos para estar en las elecciones, sacar unos votos y obtener la personería jurídica para un movimiento que siga trabajando hacia adelante en las regiones. Como una manera de decir a los partidos, aquí hay una ciudadanía organizada que quiere algo distinto, que quiere verdadera representatividad, vamos a darle la competencia en el buen sentido de la palabra para transformar el sistema desde adentro. No cambiar el sistema, sino transformarlo desde adentro con gente, con valores, con convicciones y con capacidad. Pero ojalá las consultas las hicieran todos los partidos y dejáramos la contradicción de pedir mecanismos de participación, pero cuando no los otorgan, entonces decir que son demasiado costosos, porque lo más costoso para una sociedad es que los ciudadanos no puedan expresarse, participar e influir. Bueno, como esta invitación que nos hicieron aquí, Gestar Salud es para tocar el tema de la salud, ¿no es verdad? No podemos irnos sin tocar en la parte final de esta conversatorio, que es realmente cuáles son los retos de la salud como generadora de beneficios o de bienestar, perdón, e instrumento para la reconciliación del país en estos momentos. Yo creo que ese es un tema interesante. Yo quería pasarle la palabra aquí a Dila porque le quiero comentar lo que le pasó a Pastor Alape la primera vez que llegó aquí a Bogotá. Pastor Alape sufría de un ataque de, creo que era paludismo, y estuvo muy malo y llegó al puesto de salud. Ellos tienen una EPS, ¿sí? Y cuando llegó a la EPS, le preguntaron de todo. No tenía cédula, no tenía nada, de dónde trabaja, qué hace, en dónde estudia, o sea, no pudo llegar a tener el servicio. Y entonces, después, claro, se le solucionó todo, pero lo curioso
es que duró mucho tiempo para poder entrar en el sistema. Finalmente lo lograron entrar en el sistema y estaba, pero duró tiempo. Es más, el tratamiento inicial no se lo pudo dar el sistema de salud del que la EPS, al cual están adscritos, porque no lo encontraban, ¿no? Es una persona que ha sido guerrillera, pues nombre, cédula, no hay esa fórmula todavía escrita. El sistema de salud, digamos, en términos de salud, usted que es médica, usted es médica, ella es médica, ¿cómo ven desde la FARC, digamos, todo el tema de bienes y servicios, ustedes que se están reincorporando, el Estado está cumpliendo en el tema de la salud o no está cumpliendo? ¿Qué ha pasado con la gente que está en las zonas y cuáles son los desafíos que ustedes tienen frente a los retos de la salud que el Estado les está brindando y del sistema de salud? Bueno, primero, nosotros partimos del análisis que, bueno, no es que el gobierno a nosotros no nos esté cumpliendo en salud, sino nos está poniendo a padecer, como a todos los colombianos, el problema de la salud. O sea, lo que nos está pasando a nosotros en las zonas rurales, en los espacios territoriales, no es diferente a todo lo que le está pasando al colombiano de a pie que quiere tener acceso a la salud. Incluso ahorita, con los puestos de atención que colocó el Ministerio de Salud, se abrió una luz de que el colombiano de la Colombia profunda viera un centro de atención en salud. El problema es que esos centros de salud van hasta el 31 de diciembre. De ahí en adelante no se sabe qué va a pasar. ¿Qué pasa en las FARC? En las FARC, 53 años, generaron un sistema de salud propio. Allá la gente se enfermaba y pues no tenía que sacar cita con nadie, sino que permanecía con alguien que daba los medicamentos. Entonces allá la gente no tenía que preocuparse, ¿será que me va a ver el médico? No, porque sabía que tenía sus medicamentos, no tenía que comprarlos, ellos mismos les administraban los medicamentos y hacían los procedimientos que fueran necesarios. Incluso si se salía de las manos, se buscaba la forma de que tuviera acceso a un servicio especializado. Cuando la población FARC se enfrenta al sistema de salud, entonces genera un choque que deviene en mucha desconfianza, que se evidencia no porque yo lo esté hablando ahorita, sino por el resultado de los censos, incluso el censo poblacional de la Universidad Nacional, donde dice que la FARC confía en su sistema de salud propio y que no está accediendo en muchas ocasiones al servicio de salud que le ofrece el Estado. ¿Qué tenemos ahorita en términos de salud en el proceso de paz? Los conferencistas, casi todos, tocaron los puntos de salud. En el primer punto tenemos el PEDET y tenemos gran expectativa frente al Plan Nacional de Salud Rural. ¿Por qué expectativas? Porque aún no se han empezado las discusiones al respecto. ¿Qué dice el ministro? El ministro dice: el punto de partida para el Plan Nacional de Salud Rural es el MIAS. Nosotros decimos: listo, va a ser el MIAS, pero se hace necesario que haya una discusión y un intercambio, no con las FARC, no principalmente con las FARC, sino que nosotros estamos propendiendo desde una salud desde los territorios y para los territorios. Y me parece que los PEDET son una oportunidad para lograrlo. ¿Qué inconvenientes vemos nosotros? El sistema de salud de Colombia es un sistema en que prima lo económico y financiero por encima de la salud. Es un gran problema y es una gran desventaja. Llevamos 22 años de intentos fallidos de regulación del Estado y insistimos en el mismo modelo de aseguramiento. No hay financiación tampoco para el sistema de salud, entonces por más intenciones que haya de llevar la salud a la población rural, solamente dependiendo de una UPC, un monto de UPC, no es posible. Es necesario aumentar la financiación. ¿Para qué? Para el equipamiento, para personal, para todo lo que tenga que ver con infraestructura, que es realmente necesario en la zona rural, porque toda la red de atención de la población rural está absolutamente casi destruida. Entonces, se necesitan, más allá de soluciones superficiales, pienso que hay situaciones de fondo que hay que entrar a revisar y no solamente
FARC, gobierno, sino debe ser una participación amplia y con la gente que sabe y que quiere realmente que la salud sea un derecho fundamental que prime sobre los demás derechos. Bueno, nos están llegando una serie de preguntas y como ya nos vamos a tener que terminar como a la 1, creo que es. Entonces, yo quería comenzar a hacer las respuestas y las preguntas para que ustedes empiecen a responder. Hay una para el profesor James Robinson, la dejo para de último. Pero podemos comenzar hablando o preguntando, haciendo esta pregunta. La situación de salud de la población no solo es el resultado del sector salud, en un país donde aún hay problemas de coberturas de servicios públicos básicos y donde la población vulnerable está en condiciones de inseguridad alimentaria. ¿Cómo contribuye el acuerdo de paz en estas soluciones? Ya hablamos en el caso de las FARC, qué es lo que está pasando. En el caso suyo, ¿usted dónde vive, Guillermo? ¿Usted qué está pasando en Arauca? Me lo quitaron. Bueno, en el tema de salud en Arauca, especialmente, digamos, hablando del tema de las víctimas, ha ido mejorando hasta cierto punto, digamos, una víctima de mina antipersonal que vive en Filipinas, en lejanías, y no solo en Arauca, sino en el Cauca o en cualquiera de las otras regiones, que son regiones muy alejadas, la atención primaria en un caso de un accidente por mina antipersonal iniciaba por que tener que llevar el carnet de su EPS o ARS, y eso es lo primero, pero lo segundo, que era muy complejo también cuando estábamos en pleno conflicto armado, era usted estaba instalando la mina antipersonal porque la estaba instalando, ¿sí? Era la estigmatización a todos los sobrevivientes de minas antipersonal en el 95% de los casos, y lo primero que le preguntaban era ¿por qué estaba instalando esa mina? ¿Sí? Eso era la estigmatización de todos los sobrevivientes que llegábamos ahí. En algunos de los casos está sucediendo ahora que cuando una persona cae en una mina antipersonal y llega al hospital, llega a su atención primaria, sucede que si lo que le sucedió es grave, si está espichado, si perdió una pierna, si perdió un brazo, inmediatamente pues lo remiten a otro hospital de segundo o tercer nivel. Pero sucede que en algunos casos donde las personas no tienen heridas graves, están rasguñados o tal vez solo estropeados, inmediatamente los regresan a su lugar de vivienda, a su casa. Vete que no tienen nada, tal vez a los 2 o 3 días le dan salida, qué pena. Sucede que las minas antipersonal, en muchos de los casos, sus efectos secundarios se ven reflejados tal vez 2, 3, 6 meses, 2 años después. Pero cuando esto sucede, cuando empiezan los dolores de cabeza fuerte, cuando empiezan los trastornos, cuando empiezan los dolores auditivos o en las vistas, ya es demasiado tarde, y si la persona desde un comienzo no quedó, digamos, inscrita como en el registro único de víctimas, que se hizo todo el proceso, después no va a ser atendida, y es muy, pero muy complicado para las víctimas de minas, digamos, en estos departamentos alejados. Y una segunda cosa que también es muy importante es el tema de las prótesis. Las víctimas de minas, en la mayoría de casos, están, el 80%, digamos, están en régimen contributivo, ¿sí? Y suele suceder que el 80 o el 85% de las prótesis no las dan las EPS. Estas EPS nos ha tocado con las ONG nacionales, internacionales, para que nos den una prótesis. Para que la EPS nos dé la prótesis, mire, eso es un parto de mula, como lo decimos en Arauca, ¿sí? Eso es, en este momento, en el departamento de Arauca, en el Cauca, en norte de Santander, en Nariño, tenemos algunas víctimas que tienen 2, 3, 4 años intentando buscar sus prótesis, que les den sus prótesis, y no las tienen en el momento, no se las han dado, es una misión imposible. Entonces, digamos, interesante que me hayan invitado acá, interesante, digamos, venir y compartir, o sea, esto es una experiencia única, pero también interesante escuchar y saber qué compromisos tiene, digamos, el sistema de salud con las víctimas que están allá, ¿sí? Con esas personas que están necesitando en este momento de las prótesis, están necesitando en este momento de una cita médica. Mire, en Arauca,
para llegar, digamos, a la capital, que es donde está más o menos donde nos pueden atender, una víctima se puede gastar 6, 8, 10 horas, en recursos se puede estar gastando 80.000, 100.000 pesos, y venir para que le digan, usted no lo podemos atender hoy, regrese en 15 días, eso es complejo. Y las víctimas, mire, no sé, les voy a comentar de una sola sobreviviente que vive en un lugar que se llama, en un municipio que se llama Puerto Rondón. Esa persona perdió como 4 o 5 viajes a la capital, desde Puerto Rondón a Arauca, le cuesta el pasaje entre venida y regreso 160.000 pesos, y necesita una prótesis de miembro inferior izquierdo, y no ha sido posible. Y digamos, ese es el tema de salud. Ahora el tema de la indemnización y todos los derechos que tiene esa persona por haber sido víctima, también es otro complique en estos lugares que son tan alejados y, digamos, tan olvidados a veces por el Estado colombiano. Yo creo que es la misma pregunta, pero yo le agregaría una pedazo de la otra que dice aquí, es posible, digamos, que mejorar todos estos desafíos que tenemos de la salud en medio de una inequidad como la que siempre hemos vivido, o por lo menos seguimos viviendo. ¿No? ¿Usted tiene? Tengo, pues. Bien, yo creo que hay que, digamos, hacer una especie de movimiento de primeros optimistas informados. O sea, no podemos echarnos cuentos, pero tampoco podemos ocultar los progresos. En lo que yo he logrado entender, no soy economista, pero lo que he logrado entender en salud es donde se produce el máximo efecto redistributivo. O sea, se coge recursos de los ricos y se ponen al servicio de los pobres. Y no se ha logrado una paridad total entre los tratamientos de uno y de otro, pues se han acercado. O sea, estamos en un mundo distintísimo al que teníamos hace 40, 50 años, donde había medicina de caridad, hospitales de caridad y hospitales de la élite. Entonces, digamos, no digo que caigamos de rodillas a adorar la ley 100, pero hemos avanzado. O sea, si viajáramos una nave del tiempo y nos ofrecieran quedarnos 30 años atrás, estoy seguro de que casi ninguno se quedaría en el pasado. Después de antes de la ley 100. Sí. O sea, hemos ampliado la cobertura dramáticamente y hemos logrado equiparar los servicios de salud y hemos instalado en la gente la igualdad. La frase de la salud es un derecho, eso es una constitución que habla durísimo. Yo conocí a uno de los sucesores de Martin Luther King, Jesse Jackson, y él dijo, pues Dame un sueño era una cosa linda. Pero lo que hicimos en el movimiento afroamericano en Estados Unidos fue, dame una ley y te construiré un futuro distinto. Entonces Colombia, con la constituyente del 91, abrió ese camino, que es la transformación dentro del régimen legal democrático, donde no se justifica el uso de la violencia por nadie, donde se le reclama fuertemente a cualquiera de los actores. O sea, no hay justificación para que un colombiano mate a otro, pues tampoco que maten a extranjeros. Sí, bueno, quiero enfatizar eso, es decir, deberíamos, cuando aparece un letrero salud, decir la solidaridad es instrumento de paz, gestar solidaridad. O sea, cada vez que escriben salud, escribir. Entonces, ¿cómo mejorar? Entonces la pregunta se la mejoro. ¿Cómo mejorar la calidad? Porque fíjese que esto lo que estamos planteando no es la cobertura, yo creo que es, como ya lo hemos visto, la ley 100 sí produjo un cambio impresionante en materia de cobertura. La calidad, la eficacia al final, ¿cómo mejorar? Pues como alcalde sufrí mucho porque en el régimen subsidiado, pues la cosa es clásica, digamos, el Estado ofrece la atención. Está el contributivo, entonces ahí usted ha pagado y usted tiene un seguro, contra ese seguro usted siente que el Estado debe girar y gira. Pero en cambio los benditos vinculados son llamados con o
sea, están más desvinculados que nadie, pero los llamamos vinculados. Entonces, a esos vinculados los atendíamos bien en los hospitales del distrito, pero el último acto de interacción entre el paciente, cuando ya salía, y la administración era: fírmeme un pagaré de no sé cuántos millones, de muy difícil cobro, pero imagínense la frustración para el enfermo. Entonces, digamos, no pudimos inventar un sistema de prepago. Queríamos cambiar esa experiencia final, es decir, bueno, en esas cosas sirve estudiar un poco de psicología. Por ejemplo, a los secuestrados, me corregirá usted, pero les aplicaban la psicología con que se maneja el ganado, que esa es una fase de engorde. O sea, estoy siendo supremamente duro, espero que sea recibido con cariño. Es decir, pues a mí cuando yo vi que se utilizaba esa expresión de estaban en la semana de engorde, pues ahí, o sea, digamos, hay un tema de humanidad, o sea, no debemos dejar pasar ningún favor contra la humanidad de nadie. En la corporación que dirijo, Henry Murrain, en reuniones con las mayores empresas de la ciudad, si alguien echa un chiste racista o un chiste machista, Henry dice: así no hablo. Un día estábamos celebrando un acuerdo con Ecopetrol, estaba el jefe, gerente supremo de Caracol, y hizo una anotación que parecía chistosa, y Henry se paró y yo dije: se perdió el contrato. Y no, o sea, la gente entiende. Entonces hay cosas, o sea, en cosas chiquitas podemos ser drásticos. Es decir, la frase: no quiero favores, tengo derechos. Esta vez la frase mágica. Y de algún modo hay una naturalización vía mermelada, etcétera, donde se nos inculca que eso es inevitable. Y no es inevitable. Jorge Child era un columnista del Espectador que me daba garrote cada rato, pero tenía una manera bonita de dar garrote, que era explicando lo que yo estaba diciendo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, me acusaba en algún momento de neoliberal, pero explicaba por qué. Entonces, en una cosa podía tal vez ser acusado de ser neoliberal. Por ejemplo, una empresa una dependencia del distrito que fabricaba pupitres y que reparaba pupitres, y el pupitre salía mucho más costoso que en la fábrica nuestra que comprar los pupitres hechos. Bueno, Jorge Child me pidió que asistiera a la presentación de su candidatura al consejo. Perdón la tartamudea. Y Jorge, en la rueda de prensa, dijo: no, tal vez nos toque dar sopa. Intuía el problema alimentario en ciertas zonas de Bogotá. Dice: pero si no alcanza para todos, hacemos una rifa. Digamos, fue de una manera, incluso ese hombre le apuntó al núcleo del favor. En el favor, usted queda endeudado. El favor tiene que ver con sociedades precapitalistas. El favor personaliza y coloca a la gente en situación humillante. Y genera desigualdad. O sea, yo te doy, pero a él no le doy. O le doy más a ella. O sea, esa modelación de la conducta de la gente a través de incentivos puntuales es dañina. No sé, si sirve que me coma un tarro de mermelada, me lo como. O sea, hay que ser enfáticos, hay que ser radicales. O sea, esa radicalidad de las FARC, pues de algún modo puede ser reciclada como una radicalidad cotidiana, una cosa de... Pongo un ejemplo. Pues estamos sentados en puntos lejanos, pero pongo un ejemplo. O sea, como una brigada de la radicalidad. La radicalidad de las cosas chiquitas. O sea,
aceptar que el proyecto de voltear el sistema de producción, el modo de producción y todas las estructuras económicas, etcétera, dejémoslo por un rato, por un buen rato, aparte, y metámonos en acciones concretas sobre problemas concretos, no aceptar la solución clientelista. Un día voy pasando por... ¿Está proponiendo Aida que haga eso? Sí. ¿Qué responde? No, pues me parece una idea fenomenal. Sí, hemos cambiado. Hemos cambiado bastante. Sí. No necesito. O sea, si le pido que bailemos un bolero, será malentendido. Gracias. Bueno, pero estamos cambiando porque antes le echaba uno el vaso, ¿no? Ventanas le echaba uno el vaso. Ahora baila, ahora eso me gusta. Bueno, eso que usted acaba de hacer, ¿qué significa? Bueno, los cuerpos se hablan, a veces sin que uno se dé cuenta. El tema de, digamos, por ahí publicaron un libro sobre las gestas del suscrito, pero una de las explicaciones no la dio el libro, publicado por Harvard, nos la dio un colombiano, un sociólogo colombiano, absolutamente piedro conmigo. O sea, estaba tan rabioso conmigo que terminó echándole vainas a Lituania. O sea, como si Lituania tuviera la culpa de algunas de mis andanzas. Entonces, lo que él se pilló es que yo juego con la proxemia. La proxemia es la regulación de las distancias. Pues si yo, perdónenme, mire, ahí llegó la norma por ambos lados. No, yo no tengo ninguna norma con usted. Follow the rules. ¿Qué quiere? Ah, no, bueno. Bueno, por eso. Entonces, hay reglas. Esas reglas no son jurídicas. O sea, no es la ley. No es tampoco un tema moral individual. No es algo por lo cual uno debería sentir culpa. Uno debería sentir vergüenza. Y pues una vez iba con unas peladas en una flota y un señor sentí que las manoseaba. Entonces me acerqué y le dije, deje de molestar a las niñas. Me contestó, ladrón juzga por su condición. Mi imaginación era... Bueno, sin comentarios. Bueno, bueno, falta Frank para hablar sobre el tema de la salud, ¿no? ¿Qué derroteros, qué desafíos tiene la salud a partir del acuerdo logrado en La Habana? Gracias, voy a ser muy breve. Pues en primer lugar, llevar los servicios de la salud a las zonas donde hoy prácticamente no existe. Que hay muchas personas que están afiliadas, es decir, la cobertura en el papel es alta, pero realmente los servicios no se prestan en muchas de esas regiones. Tenemos un sistema desfinanciado en más de 5.5 billones. En este año la deuda de los clínicas y hospitales supera 7 billones. Los regímenes contributivos y subsidiados valen más o menos 40 y el sistema privado otros 14. Entonces aquí hay un tema financiero, yo creo que tiene que ver con dos cosas, con enfoque y con optimización de recursos. Lo voy a dividir en dos temas gruesos, el tema de prevención y el tema de atención. En Colombia descuidamos tremendamente la prevención, nos olvidamos de eso.
La mayoría de las EPS no están cumpliendo con su responsabilidad de hacer prevención en salud. Y hay algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y los, los efectos derivados de ellas, que consumen un porcentaje altísimo del presupuesto en atención. Entonces, hay que hacer varias cosas en atención, es utilizar realmente un presupuesto para que haya prevención, educación, en el sentido de cambiar hábitos alimenticios y de actividad física para prevenir esas enfermedades, pero con un enfoque absolutamente local y regional utilizando información y estadísticas. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres en Chocó que tiene una tasa 136 veces más alta de mortalidad al parir que a nivel nacional. Nadie le pone atención a eso. Entonces hay que usar estadísticas, basarse en lo local y dedicar el presupuesto que debemos tener en prevención para optimizar el presupuesto en atención. Y en atención lo dividiría en dos. Lo básico tiene que funcionar bien y lo básico es que todas las familias tengan acceso rápido a un pediatra, a un médico general, a un geriatra y a medicamentos, cuyos precios tienen que tener un manejo distinto. Y la atención con los especialistas se debe hacer en hospitales de más alto nivel, donde los tiempos sí pueden ser más largos. Todo esto se puede hacer con un sistema de información que optimice la oferta y la demanda, teniendo en cuenta las particularidades de cada región, que tiene una cantidad de procesos donde hay una cantidad de burocracia que se consume los recursos, porque los recursos de la salud se están yendo como el agua entre los dedos. Entonces, en resumen, enfoque prevención con énfasis en lo local, en atención, diferenciar servicios generales que requiere una familia de los especialistas y cambiar los incentivos financieros que tienen las EPS y las IPS para los recursos, con un sistema moderno y tecnificado, le lleguen a todos los habitantes y puedan ejercer ese derecho. Yo creo que, bueno, esa es no solo recordar que ya antes de terminar que este gobierno trató de presentar una ley de una reforma a la salud, ¿no? Y esa reforma a la salud le tocó pararla cuando ya se está volviendo una especie de orangután, porque los políticos le metieron tantas cosas que terminó siendo realmente abortada a favor, pues digamos, a favor de la gente, porque si hubiera salido, hubiera sido peor que lo que hubiera salido de la reforma política, que también le tocó abortar por cuenta de eso. Entonces, es cierto, y se han hecho son a través de decretos, lo que se está diciendo, ay, mire, allá está, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? Estoy en mi casa y mi hija chiquita acaba de llegar del colegio. Mándele saludos de todos aquí de Gestar Salud. Frank, voy a pasar aquí a la conferencia, perdón, a preguntarle a la última pregunta de esta conferencia, de esta mesa redonda, perdón, al profesor James Robinson. Si quiere, profesor, ¿por qué no? Usted ya tiene ya micrófono, perfecto, se lo voy a hacer en español. Dice, aquí preguntan, usted nos mostró la variación comparativa entre la población pobre y no pobre frente a 3 variables, salud, empleo y educación. En un sistema con recursos limitados, ¿a qué le daría prioridad? ¿A la salud, al empleo, a la educación? Correcto. I'm going to speak in English. Yes. People want to put the. Va a hablar hay que ponerse los auriculares o los audífonos porque va a hablar, va a responder en inglés. Como dije anteriormente, algo debe hacerse para priorizar la salud. Como dije anteriormente, una persona saludable tiene muchas preocupaciones, pero una persona enferma solo tiene una preocupación. Eso parece ser tan básico en términos de funcionamiento humano, el tener buen acceso a la salud. ¿Cómo podemos estudiar o aprender en el colegio si no tenemos salud?
¿Cómo podemos tener un empleo si no tenemos salud? Entonces, parecería ser que la salud es la prioridad absoluta para mí. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a James Robinson? ¿Alguien de los que estaba con ganas de plantear algo? ¿No? ¿Podemos cerrar? ¿Usted cómo se siente bailando, habiendo bailado con Antanas Mockus? Lila. No, en serio, la experiencia, ¿cómo se siente haciendo este tipo de presentaciones? Pues siento que esos son los pasos primero de entrar a la sociedad nuevamente, y también creo que es un ejemplo de reconciliación, aunque no tengo ningún problema con el profe Antanas, pero sí de poder abrazar a los colombianos, no solo a él, sino a todos. Y pienso que el abrazo, el baile, el deporte son actividades fundamentales de reintegración, y este proceso de paz lo ha mostrado. No sé, ustedes, yo creo que ya hemos llegado al término de este interesante… Un momento, aquí Guillermo quiere hablar, hacer también la última cerrada de la mañana. Vale, muchas gracias. Solo quiero cerrar con 3 cosas súper importantes para mí, y es comentarles que el proceso de paz es una oportunidad única, la vemos nosotros desde allá del territorio, de los territorios que más han sufrido el conflicto, y para las víctimas es una oportunidad única que la estamos viviendo, y en muchos de los casos siento que no estamos aprovechándola, que estamos dedicándonos más a mirarla con los lentes de la crítica, con los lentes del odio y del resentimiento. Sé que es un proceso difícil, pero si todos colocamos nuestro granito de arena, se va a lograr, y vamos a dejarle la mejor herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es un país dando grandes pasos para una paz y una reconciliación verdadera. Lo segundo es comentarles que estamos a inicios de un tema electoral, y pues que el tema de las suscripciones especiales para la paz, nosotros como víctimas del conflicto armado, y lo sabemos y así lo peleamos allá en La Habana, y es que estas 16 curules deberían ser ocupadas realmente por las víctimas, por las personas que hemos sufrido el flagelo, que no estamos perpetrados por la mermelada, y pues que queremos hacer unas cosas nuevas e interesantes. Entonces estas 16 curules sí las debemos pelear las víctimas del conflicto armado, los líderes sociales. Qué pena, me adueñé el micrófono. Gracias. Y por último, yo creo que la única salida que tenemos es el tema de trabajarle duro el tema de la reconciliación y al perdón. No lo olvido porque no podemos olvidar las cicatrices, no podemos olvidar nuestros muertos, pero pues porque no es fácil pararse frente al espejo y mirarse todas las cicatrices que nos dejan las guerras, y no es fácil olvidar a sus familiares, pero no hay que olvidar para que no se vuelva a repetir, pero sí perdonar y reconciliarnos, como lo he hecho en otros escenarios, y como una muestra de que nosotras las víctimas, muchas de las víctimas, y en este caso Guillermo Murcia Duarte del departamento de Arauca, ya perdonó y ya se reconcilió con las FARC. Decirle a Dilia que por parte mía la FARC fue perdonada, y pues que quisiera darle un abrazo o darle la mano y mostrar que queremos, Ilia, y que más que decirle que me siento orgulloso por todo lo que están haciendo. Sé que no es fácil que se reintegren a esta sociedad que juzga tanto. Muchas veces miramos solamente los errores en los demás, pero los errores que tenemos nosotros no somos capaces de mirarlos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Frank, se nos llegó el final de este impresionante, interesante y muy sensible momento de encuentro que tuvimos aquí. Muchísimas gracias por estar desde Bogotá, y saludes allá a las hijas y a la esposa. Gracias, muchas gracias, y creo que es importante reconocer que en el país hay miedo y hay rabia, pero no nos podemos parar ahí, porque el miedo es el pasado y la rabia es destrucción.
pasemos a la esperanza, a la compasión y al compromiso individual y colectivo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y yo quería darle muchas gracias a Gestar Salud porque esta es una oportunidad muy importante para que este país comience a hacer una cosa que yo creo que estamos haciendo, pero no nos damos cuenta, muy a lo colombiano, ¿no? Estamos empezando a pasar la página, ¿sí? Todos estamos empezando a pasar la página y ya lo vimos aquí, de alguna manera tenemos muchos problemas, muchos desafíos, pero el país está empezando a pasar la página y ojalá seamos conscientes de ese gran paso que estamos dando. Muchísimas gracias a Gestar Salud y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí y a la bailada de Antanas, por favor, ni más faltaba. No más. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. En nombre de Gestar Salud, les queremos dar las gracias porque indiscutiblemente creo que estamos viviendo un momento histórico y un momento en donde estamos realmente pasando la página. Dilia, gracias. Como mujer, en nombre de todas las mujeres, de verdad que nos sentimos complacidas y gracias por ese mensaje de hoy. Guillermo, qué ejemplo, qué valentía y gracias por recordarnos que el perdón es realmente lo más valioso que hay. María Jimena, gracias por tu experiencia, por liderar este foro y por supuesto al profesor Antanas Mockus, gracias por ser siempre esa persona mágica que nos lleva a ver siempre el mundo desde otra visión. Así que a todos ustedes, en nombre de Gestar Salud, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lilia, muchas gracias. Muchas gracias. Y a Framper, por supuesto, que lo veíamos emocionado, porque para él significa muchísimo, gracias a todo el trabajo que viene adelantando. Ha sido una mañana realmente maravillosa, ha sido una mañana emocionante y de eso se trata, de poner en otra perspectiva este sector y todos los avances que tiene, y es por eso que les queremos recordar algo muy especial que queremos que conozcan y que precisamente Framper tocaba ese punto, y son las unidades móviles que tenemos en la explanada de Coosalud y de Salud Vida EPS. Ya estaban funcionando, pero ahora entrarán a zonas en las que antes no se podía entrar. Y eso lo hacen para acercarse mucho más hacia sus afiliados, así que los invitamos a que las vayan a conocer. Vamos a pasar al almuerzo, espérenme, señoras y señores, para que todos estemos sintonizados. Está en el primer piso, será el almuerzo ofrecido por Gestar Salud en el Claustro de las Ánimas. Los invitamos nuevamente a bajar la aplicación donde estaremos conectados. Ahí está la agenda para que ustedes sigan las horas donde vamos a continuar. Y en las redes sociales, que los estamos viendo muy activos, muchas gracias por acompañarnos, les recordamos utilizar el hashtag Congreso Gestar Salud y también tenemos el hashtag La Salud Instrumento de Paz. Así que feliz almuerzo para todos. Continuaremos entonces en la tarde con los paneles que tenemos organizados para ustedes. Y los invitamos también a recorrer la muestra comercial. Recuerden que es la más grande que se ha organizado en el país en un evento de esta categoría. Así que no pierdan la oportunidad de recorrer cada uno de los stands donde pueden estar más cerca de todos los beneficios que encontrarán en el sector salud. Feliz almuerzo para todos y nos vemos en la tarde.